Deja esas huellas. Aquí todos tenemos cicatrices de donde nos hemos venido. Aquí todos hemos sido víctimas o hemos hecho a otros víctimas. Hemos vivido, la mayoría de nosotros, de donde hemos vivido y están viviendo nuestros queridos familiares en nuestros países terribles situaciones. Los venezolanos, bueno, sin comentar. Los dominicanos, lo que vivieron en su día. Cada uno de nosotros representa una increíble historia. De donde, y si las paredes pudieran hablar, hasta cada uno de nosotros nos quedaríamos asustados de escuchar la historia de cada uno de nosotros. Pero hermanos, Dios está tejiendo su casa, utilizando todo esto. Está incorporado. Como Norman Foster incorpora el árbol dentro de su arquitectura aquí en Florida y en Alemania incorpora el dolor de lo que hicieron los soldados rusos para redimir. Hermano, ese es el punto del centro del libro, del 4 al 10, en donde encontramos a Jesús como el sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, donde habla del tabernáculo. ¿Por qué habla de Jesús como sumo sacerdote? ¿Por qué el tabernáculo? Ese es el centro del libro, del 4 al 10. Porque Dios está construyendo una casa como Norman Foster hizo allá en Berlín, con algo bombardeado y destruido. Y hoy en día es una maravilla arquitectónica. El que lo visita, wow, qué cosa más espléndida. Y visite el Norton. Solo quédate afuera viendo en la noche el reflejo del agua en el techo, el árbol. Bueno, es que el hombre refleja a Dios. Pero Dios está haciendo algo más maravilloso que el Norton o el Reichstag. Y lo está haciendo con nosotros. Cada uno de nosotros estamos siendo incorporados en algo más grande que nosotros. El árbol banyan que está ahí, el agua, el mar al frente, el este y el oeste, el Dixie Highway, todo es parte de esa realidad. Y Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Pero es más grande que tú y yo. Y tu historia, triste que sea, terrible y horrorosa, cosas que prefieres olvidar, Dios lo toma. Y unido con todas nuestras historias, está haciendo algo superior a todo. Él es el arquitecto de arquitectos. Él es el que está construyendo algo. Por eso, Jesús, quien es carne y sangre, es tan importante en el libro de Hebreos. Porque Jesús es el secreto para que estas historias tan tristes se hagan felices. Porque no venimos a un sacerdote que no nos entiende. Y no llegamos a un tabernáculo como antes. Llegamos como al edificio del Reichstag y al Norman Museum, en donde vemos los destellos y los reflejos de Dios con toda nuestra realidad, triste pero redimida por la sangre de Jesús. Y ese es el mensaje del centro del libro. Y me van a perdonar, hermano, pero ya vamos a llegar al capítulo 11. Y antes de llegar al capítulo 11,
El autor en el versículo 19 del capítulo 10 dice: entonces, hermanos míos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Uy, Dios mío, no hay tiempo para esto. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hermanos, el punto en Hebreos es que hay una casa que se está edificando y hay un sacerdote dentro de esa casa y hay un tabernáculo, pero no es como cualquier cosa que hayas visto en el mundo. No es como aquel que antes había. Es algo nuevo, pero no ignora lo que antes había, lo incorpora y lo hace nuevo. Porque tenemos un arquitecto que está construyendo algo como nunca se ha visto en la historia. 23 del 10. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Resume gran parte del libro de Hebreos, todo el argumento. Jesús vino cumpliendo lo que Dios había prometido. Jesús muere por nosotros. Jesús da su vida en la cruz y hace algo que ningún sacrificio se pudo hacer. Y Jesús es la razón por la cual yo voy a llegar a la presencia de Dios si tengo fe en Él como mi único y suficiente Salvador. Pero sigue y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. Si la iglesia hiciera el versículo 24, la mayoría de los no creyentes llegarían. Pero bueno, lo dejamos ahí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. ¿Por qué Hebreos en varias ocasiones en el libro dice cuidado de descuidar la comunidad? Porque para el autor de Hebreos, la casa de Dios es el centro del propósito de Dios. Norman Foster pasa su tiempo, su vida, construyendo casas. Pero Dios está haciendo una casa que supera la de cualquier obra de Norman Foster. Y lo está haciendo con tuyo. Así que cada uno de nosotros somos importantes. Las manos de los soldados rusos y el grafiti que escribieron es tan importante como las leyes que el Reichstag está promoviendo en su parlamento. Tu mano hace falta en la pared de esta iglesia y el arquitecto quiere que tu mano y tu grafiti esté. Hermanos, entienda, esto es la carga, esto es el paracletos del libro, para animarnos y para exhortarnos. Tu contribución es esencial y sin tu contribución perdemos todos. Y no vamos a decir que una contribución es más importante que otra contribución. Todas. Porque Jesús, como el arquitecto, el creador del mundo, no hay un insecto, no hay un elemento que no es importante en el sistema ecológico de la creación, más en el sistema ecológico espiritual de la iglesia. Somos todos importantes para algo que Dios está haciendo. Cuidado de descuidarlo, hermanos. Y los líderes, cuidado de aplastarlo. Dios quiere construir algo con nosotros. Nuestra triste historia es parte de la historia de Dios.
the book of Hebrews. God wants you to be part of the house. You. Tú, hermano mío, eres tan importante para esa casa que Jesús dio su vida por ti. He died for you. He didn't die in abstract. Jesús no murió para un abstracto humano. Murió por Juan. Murió por Valentino Pérez. Murió por cada particularidad humana, y cada particularidad humana es esencial si es que ellos corresponden a lo que Dios hizo en crearlos y traerles a este mundo. Dios quiere que tú seas parte de algo grande, maravilloso, hermoso. Y un día lo veremos. Ahora vemos en un espejo oscuramente, pero un día lo vamos a ver. Paciencia, piojo, la noche es larga. Es el mensaje del libro de Hebreos. La noche es larga, chicos, pero hay para todo. Ahora, todo este preámbulo es para decir, y voy a saltar al versículo 35 del 10 de Hebreos. Por tanto, no desechéis vuestra confianza. Tantas veces en el libro dice esto. Estáis a punto de perderlo. No lo pierdan. Don't give up. Don't give up on God. Don't give up on the church. Don't give up on your fellow believer who looks like he will never be holy. Hermanos, nosotros decimos, es que ese hermano es un caso perdido. That is blasphemy. Blasphemy against the blood of Jesus. Hermanos, casos perdidos no existen. A no ser que el caso perdido quiere seguir perdido y irse de Dios, Dios le da la opción de desechar a Dios. Pero ese es el único caso perdido. Pero en la iglesia, hermanos, de los que hemos creído, no hay casos perdidos. Porque la sangre de Cristo nos hizo hermanos. Ya lo vimos la otra noche. Jesús, quien hizo como creador al mundo, es hecho a imagen de nosotros. Cuidado, hermanos, no estoy diciendo una herejía. Toma sangre y carne como nosotros. Sangre y carne que Él como creador fue parte en la hechura. Y por eso nos llama hermanos y dice, Hebreos, no le da vergüenza. Cristo no tiene vergüenza de ninguno de nosotros. Ningún pecado que hemos cometido, ninguna trama en el cual nos encontramos, le da vergüenza. Por eso dio su sangre. Y Él quiere hacer de nosotros. ¿Cuál madre desecha su hija? Algunas sí, pero Dios, como dice el Nuevo Testamento, he escrito en mis manos, como Israel voy a desecharte. Te amo, a pesar de lo que me has hecho. Porque tenéis necesidad de paciencia. Hermano, no lo dije yo, paciencia, piojo, está en la Biblia. Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa es como el chico que dice, yo me caso contigo, pero
Vamos a ver si esa promesa se cumple, pero las promesas de Dios no se incumplen. Y aquí está una de las más famosas del Nuevo Testamento, citado del Antiguo Testamento, Habacuc 2, 3 y 4. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo, y es lo que dice el hebreo, pero bien traducido al griego, vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero aquí está el predicador. Nosotros no somos los que retroceden. Mire cómo el predicador tiene fe en una congregación que no tiene fe en sí misma. Porque tiene fe no en la congregación, tiene fe en el que dio la promesa. Hermanos, como dijo un erudito, si quieres ser un feliz ministro, reciba tu salario y no bautice a nadie. Es difícil, hermano, ser pastor. Es difícil ser líder porque a veces se ven cosas, aún en uno mismo. Pero paciencia, piojo. No somos, dice el autor, de los que retroceden. I've got faith in you because I have faith in God. Tengo fe en ti, no por lo que eres, sino por quién es Jesús. El sumo sacerdote ayuda a la congregación a llegar a su destino. Ahora, hermanos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, si hay un verso sacado del contexto para un pretexto, este es uno. No puedes entender 11.1 sin 1.1 al 10.39. Léelo 100 veces y cuando llegas al 11 te va a dar duro. Ahora, el problema es que hay un problema de traducción aquí. La certeza. Está traduciendo una palabra que aparece 3 veces en el libro de Hebreos y solo 2 veces más en el Nuevo Testamento. Hipóstasis. Y es una palabra difícil de entender. Muy sencillamente, hipo, como el hiper, algo que apoya algo por debajo. Estasis, parado, apoyado. O sea, lo que está apoyando, lo que está sosteniendo. El problema es que los traductores se dividen aquí. Las traducciones, las que tenemos, van a reflejar. Y el problema es que antes veíamos esto de una forma. Hoy la mayoría de los traductores van por otro lado. Pero en el mismo libro, la misma palabra se traduce de otra forma. Empezando con el capítulo 1, donde dice, y lo vimos el jueves, que Jesús es ¿qué? El carácter, la imagen de ¿qué? No, la sustancia, la misma palabra sustancia está aquí. Pero aquí la traducen certeza y allá la tradujeron sustancia. ¿Por qué? Hay 2 formas de entender la palabra. Uno es que es la sustancia que apoya y el resumen de la realidad. Y la certeza es la parte sujeta. Uno es objeto y otro es sujeto. O sea, la subjetividad es que yo puedo creer que me sostiene el viento si me tiro de un gran precipicio y tengo detrás de mí, como lo hice hace unos meses en Chipre. Tenía un amigo que llegó y él hace paragliding. Y hermano, ese enorme coso detrás de nosotros, ahí en el suelo, y está él detrás de mí. Y dice, corra Pedro como nunca ha corrido, y entre más corre, pero tengo que correr al abismo.
Y entre más corres, mejor funciona. Wow. Certeza o sustancia. Los dos. La sustancia me sostiene, pero la certeza me hace correr. Jesús es la sustancia que sostiene el universo. El primer capítulo lo hace claro. Aquí, ¿qué está en juego? Que yo tengo que vivir como si esa sustancia es sustancia. Si no, de nada vale. Por eso los traductores ponen certeza. Pero en el viejo King James decía the substance, la sustancia. ¿Por qué? Ellos decían, sin la sustancia todo el resto del capítulo no funciona. Porque dijo Kierkegaard, fe es tirarte al abismo en la oscuridad. Ahí donde yo fui paragliding, cuando nos tiramos, y por dicha me fue bien, y ahí vamos volando, hermano, muy abajo, todo por debajo. Y estás guiando, hermano, sobre un pedazo de nylon, así, hermano. Con el tipo detrás de mí, guiando todo este aparato ahí, haciendo cosas así. Y dice, hay que hacer así, Pedro, y vamos dando vueltas. Y allá abajo hay unas columnas. ¿Y sabes lo que es? Una antigua iglesia del quinto siglo, cuarto siglo, solo quedan los restos de un santo que fue tirado desde ese precipicio y murió allá abajo como mártir, porque él no tenía el paraglider detrás. Entonces, si yo voy en la noche y digo, yo tengo fe, y yo me tiro al abismo, a la oscuridad, y a ver si Dios me apaña o no. Sustancia y certeza, they work together, my friends. La fe es subjetiva y la fe es objetiva. Jesús es mi sacerdote, sí, pero de nada sirve si no me voy con Él como mi copiloto. Me quedo ahí parado todo el día porque no me quiero ir y volar con Él. Eso es lo que este capítulo habla.